Hola queridos amigos, escuchas que siguen el podcast Consejos Divinos en el canal de YouTube de restauraministerios.org y en otras plataformas como Spotify y Apple. Gracias por acompañarme. En este episodio quiero hablar del karma, pero no te voy a animar a que creas en esto. Esto tiene que ver con una creencia que forma parte de la doctrina hinduista, de la religión del hinduismo y también de la religión del budismo, que aunque se vende como religión atea, pues es una religión finalmente. Es lo mismo que el hinduismo, pero quitándole los cientos de miles de dioses del hinduismo, esta religión tan ampliamente difundida junto con el budismo en el Oriente y en Asia. Bueno, pues el karma forma parte del hinduismo, el karma forma parte del budismo, tiene un significado, ahorita vamos a ver un poco sobre ello, pero estoy grabando este episodio porque hay muchos cristianos, muchos de ellos pastores, que están confundiendo completamente a la gente porque ellos mismos confunden el concepto del karma con el concepto de la siembra y la cosecha de la que habla el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, particularmente los versículos 7 y 8. Pero fíjense lo que dice este texto. No se engañen a sí mismos, nadie puede engañar a Dios. Uno siempre recogerá lo que haya sembrado. El que siembra para satisfacer los apetitos de su naturaleza pecaminosa, de ella cosechará destrucción. Pero quien planta lo que le agrada al Espíritu, cosechará vida eterna del Espíritu. Y me voy a extender al 9 también, que dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si lo hacemos sin desmayar, a su debido tiempo recogeremos la cosecha. Ese es el texto que confunden muchos cristianos. El karma nada tiene que ver con esto que el apóstol Pablo está explicando aquí. Y no solo el apóstol Pablo lo explica aquí. Los cristianos mencionan particularmente estos textos de Gálatas, pero hay otros muchos textos en las que Dios, bueno, en Éxodo, en Deuteronomio, cuando se da la ley, pues Dios también le dice a su pueblo que si obedecen su ley, pues Dios va a estar con ellos, los va a bendecir, van a prosperar, Dios les va a mandar la lluvia a su tiempo, todo va a salir bien si ellos obedecen la ley de Dios, pero si no lo obedecen, pues ellos van a recibir las maldiciones que dice la propia ley que van a recibir aquellos que desobedezcan a Dios. Bueno, eso tiene que ver con lo que uno siembra y con lo que uno cosecha. El karma no tiene que ver con esto, porque de lo que la Biblia habla es de justicia, justicia, obrar con justicia, obedecer al Dios al que decimos adorar. De eso habla la palabra de Dios. El karma no tiene que ver con Dios, el karma tiene que ver con las creencias orientales. Mira, la ley del karma dice que toda acción tiene una reacción, que todo tiene una consecuencia y que todo lo enviado al universo tarde o temprano volverá a nosotros, pero esto enmarcado en una idea, en una cosmovisión en la que la gente reencarna y reencarna en cualquier cosa virtualmente, y entonces dependiendo de tus actos en lo que vas a reencarnar, pero también supuestamente si haces bien pues te irá bien. Eso es lo que dice el karma. No es lo que dice el evangelio, no es lo que dice Dios. Dios no dice si haces bien te irá bien, sino que, y además, ¿con base en qué parámetro? En el karma no hay un parámetro de bondad. El parámetro eres tú, porque dice el budismo que tú eres Dios. Tú estableces los parámetros morales, tú estableces lo que está bien y lo que está mal, cada persona.
Entonces, imagínate cada persona que tiene sus parámetros que estableció individualmente y el karma necesitaría un parámetro universal. Entonces es chistoso porque, bueno, los propios budistas no estarían de acuerdo con que el karma funcione con un parámetro universal, porque dicen que el parámetro eres tú, que el Dios eres tú. Bueno, que todos formamos parte de un todo, y esto no tiene ningún sentido, pero en el caso del Evangelio, Dios es el parámetro del bien y del mal. Dios es el parámetro de la justicia. Y no es que si haces bien, según tus parámetros, te va bien, sino que Dios promete justicia a quienes confían en Él, a quienes creen en Él, a quienes viven practicando la justicia que Él establece o el parámetro moral que Él establece. Esto es a quienes obedecen la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, grandes diferencias y todavía no entramos a fondo. Fíjense lo que encontramos en el Salmo 18, que podría ser como un resumen de lo que les decía de Éxodo, de Deuteronomio. Fíjense lo que dice los versículos a partir del 18. Dice: el día de mi mayor debilidad me atacaron, pero el Señor me sostuvo. Me llevó a un sitio seguro porque en mí se deleita. El Señor me recompensó porque hice lo recto y fui puro, porque yo he cumplido sus mandatos y no he pecado dejando de seguirlo. Mantuve celosamente todas sus leyes, no rechacé ni una sola. Hice cuanto pude por guardarlas todas y me abstuve de hacer el mal. El Señor me ha recompensado con sus bendiciones conforme a la limpieza de mis manos. Señor, qué fiel eres con los fieles, qué intachable eres con los intachables. Con los puros eres puro, pero hostil con el malvado. Libras a los humildes y condenas a los orgullosos y altivos. Dios es un Dios justo. Este es un salmo de David, que sabemos que David pecó. Como cualquier ser humano, David pecó, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y este salmo es interesante porque se aplica perfectamente a Jesucristo, que no pecó. Y entonces Dios es lo que está diciendo este salmo, es que el pecador no merece el favor de Dios. El que mereció, el único que mereció en esta tierra el favor de Dios fue Jesucristo. Y el bien que recibimos, el favor que recibimos, es a través de los méritos de Jesucristo, el único justo. Entonces, es la lectura apropiada con la que leemos el Salmo 18 y, bueno, en general toda la Biblia, porque no somos dignos de recibir el favor de Dios. Finalmente, si recibimos la justicia de Dios, nadie se salvaría. El karma no tiene nada que ver. El karma lo que nos está diciendo es: hiciste mal, lo vas a pagar, ¿no? Y ya, es todo. Esta parte de sembrar y cosechar ya la vimos claramente, que dice a su tiempo que vamos a recoger, a su debido tiempo recogeremos la cosecha. Si tú te das cuenta, no vale la pena mezclar esta idea del karma. No sé por qué lo están haciendo en redes sociales, definitivamente no tiene ningún sentido, son cosas diferentes. Hay gente que es cristiana y que piensa que si hace lo bueno, y lo bueno en sus términos, obviamente, ni siquiera en los términos de Dios, tiene que esperar que pasen solo cosas buenas, que esto es lo que enseña el karma. Si haces lo bueno, entonces solo te van a pasar cosas buenas. Eso no es cierto. No existe. Esto no es verdad. Vivimos en un mundo sujeto al pecado, en el que puedes sufrir injusticias. ¿Y qué significa que sufras injusticias? Que te pasó algo malo, aunque tu comportamiento puede ser de obediencia a Dios, de practicar justicia, de hacer lo bueno. Entonces hay gente que cree que solo le deben pasar cosas malas a quien hace cosas malas. Esto es karma.
Esto no es cristianismo. Bienvenido al planeta Tierra, un lugar donde no existe la justicia perfecta todavía, sino hasta que vuelva Jesucristo a la tierra e instaure un gobierno perfectamente justo. Si lo pensamos bien, tenemos que hacer lo bueno, incluso aunque nos paguen mal. Y eso implica, y eso lo vemos muy claramente en Romanos 12, que podríamos ser pagados con mal, aunque hagamos lo bueno. Esto, esto está tirando el karma, esto está desechando el karma, esto está contradiciendo el karma. Ser humano significa hacer lo bueno porque es bueno, no para que la vida o el universo nos retribuya. Claro que Dios finalmente nos va a dar la recompensa de haber practicado el bien y la justicia, que es parte de su carácter, que es parte de su ser. Y por eso nosotros la practicamos, no por una retribución, sino por tener comunión con Dios. Y claro, al final de cuentas, Dios nos va a dar aquello que sembramos. Pero ve estas diferencias que ni siquiera son sutiles, diferencias entre el karma y el Evangelio de Jesucristo. Entonces no hagamos el bien por hacer un business, ¿no? Por hacer ahí obtener una retribución. Las decisiones que tomas obviamente tienen consecuencias. Esto tiene que ver con sentido común, ¿no? Tus decisiones diarias, sobre todo, muestran quién eres. Muestran qué crees. Muestran en quién confías, a quién amas, a quién adoras. Bueno, pues te dejo esto para pensarlo. Hay que tener cuidado, de verdad, mezclar no es de sabios. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo. Y hasta pronto.